nunca había pensado que pudiera llegar a ser secretario general de un sindicato, pero tomo la decisión debido a que conozco el mundo del trabajo desde las dos perspectivas, tanto desde el mundo de la política como desde el mundo del currante. Yo he sido currante, tuve una pequeña empresilla de 2 trabajadores, era autónomo y sé lo que es levantarse por la mañana antes de que amanezca y llegar a casa a altas horas de la noche, no ya de la madrugada. Entonces sí, te das cuenta de las carencias que hay en el mundo, en el mercado de trabajo, te das cuenta de esa merma que existe, ¿verdad? Y decides dar el paso porque ves que el sindicalismo de clase, el sindicalismo de hoy en día, es una auténtica falsedad y es un sindicalismo que vive para nutrirse de ellos mismos y sus propias estructuras y para nada defienden a los trabajadores y es un hecho y una evidencia que abandonaron a los trabajadores hace mucho tiempo. Son sindicatos corruptos y al servicio de la izquierda. Y eso lo dicen ellos mismos. De hecho, las proclamas que tienen, tanto UGT como Comisiones Obreras, pues van al hilo ahora mismo de toda la política del gobierno. Han cogido exactamente el mismo discurso del gobierno. Y sí, somos un sindicato que lo que queremos hacer es sindicalismo de verdad. Es decir, representar al trabajador y velar por sus intereses. Pero no queremos hacerlo desde una perspectiva de la lucha de clases. No se trata de señalar al empresario y demonizarlo por el mero hecho de que lo sea, ni tampoco se trata de decirle al trabajador que todos los trabajadores son buenos, porque evidentemente hay algunos que no lo son y hay también que señalarlo, ¿verdad? De esa manera podemos llegar a los problemas de fondo y poder así buscar las soluciones oportunas. Así que nosotros no somos un sindicato que vamos a estar en esa lucha de clases, ni tampoco somos un sindicato como recientemente UGT se vanagloriaba de haber tenido a Otegi en su congreso y estamos muy orgullosos de tener a Otegi en su congreso, en el congreso que tuvo UGT. Eso con el sindicato Solidaridad no va a pasar nunca nos vamos a respaldar ni en separatistas, ni en etarras, ni en nada que atente contra la unidad nacional. Bueno, nosotros tenemos una propuesta y es reducir esa cantidad de liberados sindicales y luego fiscalizar la labor del liberado sindical. El liberado sindical, algunos liberados sindicales, aquí no conviene tampoco generalizarlo a todos, ¿verdad? Pero algunos liberados sindicales sí utilizan sus horas sindicales en beneficio propio. Y eso es una cosa que desde el Sindicato Solidaridad, los liberados sindicales de nuestro sindicato no se lo vamos a permitir. Vamos a fiscalizar todas y cada una de las actividades que hagan. De esta manera, pues queremos que de esa forma vamos a atender a los problemas reales que tienen los trabajadores, los vamos a poner encima de la mesa y vamos a formular todas las propuestas que consideremos necesarias. Por lo tanto, aquel que pase por su cabeza que ser liberado sindical de Solidaridad le va a permitir pedirse un viernes en sus horas sindicales para hacer un puente, pues le agradeceremos encarecidamente que no se acerque a nosotros, porque no lo vamos a permitir. La diferencia fundamental deriva en que la subida que propone Iglesias, ya no solamente Iglesias, sino los sindicatos de clase, los sindicatos en general y la izquierda en general, es que es aumentar el salario mínimo. Pero no hablan de la forma en que hay que hacerlo, porque ante una subida del salario mínimo interprofesional, el que más gana no es el trabajador, el que más gana es el Estado, es el que más recauda. ¿Nosotros qué decimos? Nosotros decimos que no tiene ningún sentido ir aumentando el salario si al final eso no se traduce en un aumento neto del sueldo de los trabajadores. Y no sirve de nada ir aumentando el salario si eso al final va a provocar que los costes empresariales sean cada vez mayores y obliguen a una empresa a poder cerrar. Si una empresa cierra, cuando te hablo de una empresa, te hablo de un carpintero autónomo que tiene 4 trabajadores. No estamos hablando de las multinacionales. Entonces, si seguimos aumentando la carga fiscal para esos pequeños empresarios, al final lo que se va a conseguir es que echen la persiana y que esos 4, 5 o 6 trabajadores vayan a la calle, con lo cual nada vamos a conseguir y lo que se va a provocar es un mayor gasto para el Estado. ¿Qué es lo que hay que conseguir? ¿A qué hay que aspirar? Tenemos que aspirar a conseguir un salario que te garantice que puedas tener una vida digna,
porque aumentar el salario mínimo interprofesional, por ejemplo, a 1.000 euros, no se va a traducir en un incremento neto de tu salario. Y segundo, eso no quiere decir que con esos 1.000 euros vaya a tener para poder vivir dignamente, porque no es lo mismo una persona que tenga una familia, que tenga un hijo, al que tenga 6. Y no es lo mismo una persona que tenga una determinada circunstancia y que probablemente con ese salario quizás no llegue a tener una vida digna. Entonces lo que tenemos que buscar es garantizar un salario básico que provoque y que te permita, esta es la palabra, que te permita tener una vida digna. Ese es el problema de fondo. Con este regamos a los sindicatos, a sus sindicatos, los riegan con subvenciones públicas, las mismas subvenciones que le niegan a un autónomo o las mismas subvenciones que le niegan a una pequeña empresa para mantener el trabajo y el empleo dentro de su empresa. Entonces, cuando se realizan este tipo de prácticas, evidentemente lo que se persigue es esa llamada paz social, ¿verdad?, para que no salgan los sindicatos a la calle, y en segundo lugar, pues bueno, forma parte del modus operandi que en los últimos 40 años se viene haciendo en España, y es regar a los sindicatos con subvenciones públicas. Aquello que se deniega a los que generan empleo, se les da a los que no velan por el empleo. Y eso es un problema que para nosotros es gravísimo. ¿Nosotros qué decimos? Nosotros decimos, el Sindicato de Solidaridad plantea y pone encima de la mesa que no se les dé subvenciones ni a los sindicatos, ojo, ni a la patronal, que se financien con las cuotas de sus afiliados, porque de esa manera, en primer lugar, va a estar más pendiente de los problemas reales que tienen tus trabajadores, tus afiliados. Lo fácil que es recibir en masa subvenciones públicas para seguir manteniendo tu red clientelar y tu megaestructura sindical. Y luego tiene otra connotación que es extraordinariamente grave, que es la corrupción. En Andalucía conocemos perfectamente la corrupción sindical. Millones de euros en subvenciones que deberían de haber ido destinadas al desempleo y a la formación para los parados han acabado en los bolsillos de los dirigentes y de las estructuras de los sindicatos. Ya no solo del PSOE, que también, pero los sindicatos son cómplices de haber permitido esa corrupción, y bueno, ahí están sentados en el banquillo de los acusados. Estamos totalmente en contra. Y además queremos dar otro salto más de calidad, y es auditar las cuentas y poner a disposición del Tribunal de Cuentas. Y a su vez, pues que se haga, como ya se hizo una ley de financiación de partidos, que se haga también, o que se impulse también desde el Congreso de los Diputados, una legislación de financiación de partidos políticos y de patronal. Hombre, nosotros esperamos sacar a la gente a la calle. Esperemos que sea así. Las familias están viviendo una situación dramática y se indignan en sus casas. Se indignan en la mesa de su cocina, hablando de las facturas no paran de llegar, pero el sueldo, el que esté en ERTE, se lo han reducido un 30%. Sin embargo, las facturas vienen al 100%. Entonces la gente está indignada de ver cómo los sindicatos no se preocupan de ello, cómo los sindicatos siempre están al servicio del gobierno de turno. Y esa indignidad que tiene la gente, tiene que sacarla a la calle. La gente tiene que salir a la calle a defenderse. Ya está bien de que nos tomen por tontos. Y esta es la cuestión. Si la gente está harta de que se rían de ellos, vamos a la calle, salgamos a la calle y digámoslo alto y claro, independientemente de la ideología de cada uno. Estamos hablando del sustento y del pan de nuestra familia. Vamos a la calle a decírselo al gobierno alto y claro, y a decirle a esos sindicatos que se quiten del medio, que bastante daño han hecho ya a los trabajadores, y que ahora mismo lo único que hacen es estorbar. E invitamos a la gente a que el 1 de mayo se movilice. Nosotros vamos a hacer un acto por todas las provincias e invitamos a todo el mundo que salga a defenderse de todo esto de todo lo que la gente habla en su casa, de la competencia desleal, de la inmigración ilegal, de la precariedad. Hay un dato que es muy significativo, y es que una persona joven cobra la mitad del sueldo que cobraba en 1980. Es decir, nos están sometiendo a una sumisión de la que tenemos que responder. Y tenemos que salir a la calle a decirlo, y a decirlo alto, a decirlo claro y a decirlo sin miedo. Por eso es muy importante este 1 de mayo, este Día del Trabajador, para eso, para lo que te digo, decirle a los sindicatos de clase: apartaros porque estorbáis. Bastante daño habéis hecho. Y para decirle al gobierno de turno: ya está bien. La clase trabajadora se planta
y vamos a ir adelante con todas.